Muy buenas tardes a todos los invitados el día de hoy. Tenemos una excelente ponencia para que podamos apreciar nosotros el trabajo de investigación de nuestro ponente invitado. Sí, muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en el primer Simposio Internacional de Biotecnología y Genómica Vegetal. En esta oportunidad es un honor presentar al doctor Edwin Camacho Palomino, quien es agrónomo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Perú, postdoctorado en Ciencias Forestales en la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho, UNES, Brasil, y profesor en el Instituto de Biodiversidad y Bosques, IBEF, de la Universidad Federal de Western Pará, Brasil. En esta oportunidad nos presentará la ponencia titulada Biodiversidad y conservación de recursos fitogenéticos. Para poder iniciar, se les recuerda a la audiencia mantener sus micrófonos apagados. Mediante el chat se les avisará el momento en el que podrán escribir sus preguntas y se les indicará el momento en el que podrán registrar su asistencia. Sin más, doy pase al doctor Edwin Camacho Palomino. Doctor, su Aló. micrófono. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me se escuchan escucha. ahora? Ok, gracias. Sí, doctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es una buena oportunidad sí, de poder conversar sobre ese tema de biodiversidad, ¿no? Que es tan importante. Bueno, y les agradezco a todos y cualquier duda que tengan pueden hacérmela llegar después de esa palestra. Ok. Bueno, por favor, me ayudan ahí. ¿Da para ver? Sí, doctor. Sí se logra ver la pantalla. Se ve, ¿no? Ok. Aquí. Aquí. Ok. Entonces sería es que yo tengo aquí en la tela, aquí, así. Ok, buenas tardes de nuevo. El tema para hoy es biodiversidad y conservación de recursos fitogenéticos, ¿no? Como ya me habían presentado, me presentaré de nuevo un poquito rapidito, porque yo soy de Abancay y me vine al Brasil para hacer mi maestrado, trabajé con frijol, mejoramiento de frijol y maíz también, pero después hice un trabajo también, trabajé en el postdoctorado con eucaliptos. Entonces, yo les voy a pasar algunas cosas de mi experiencia también, de mi propia experiencia, ¿ok? Vamos a comenzar aquí entonces con el tema biodiversidad y conservación de recursos fitogenéticos. Nosotros sabemos que la agricultura, ¿no? La agricultura, sí, cuando se inició en torno de 10.000 años atrás, cuando el hombre para de ser colector, ¿no? Y cazador, él se dedica a la agricultura y después comenzó a hacer mejoramiento, o sea, selección. A pesar de que era empírica, pero él comenzó a hacer una selección, porque él tenía encima de la biodiversidad existente, o sea, la variabilidad genética. Y esta selección, ¿no? Realizada por los agricultores durante miles de años, ¿no? Fue modificando las características genéticas de los cultivos. Y hoy en día nosotros sabemos que las plantas son muchas de las especies son totalmente dependientes. Por ejemplo, nadie recoge cebollas, lechuga o maíz sin cuidarlas, ¿verdad? Y así el desarrollo intensivo de la agricultura nos llevó a
crear pocos cultivares altamente rentables. Y con eso nos llevó así a disminución un poco de esa biodiversidad, ¿no? Que más adelante vamos a hablar que es muy importante, los programas de mejoramiento genético. Ningún programa de mejoramiento genético tiene futuro sin variabilidad genética. Por atrás se tiene que tener una reserva de genes, alelos, que están dentro de las plantas, en las semillas de las plantas, y en sus parientes salvajes también, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos un cuadro aquí donde nosotros podemos ver las diferentes culturas, ¿no? Donde se inició. A 10.000 años atrás, ¿no? Sí, esto aquí es hecho en base de estudios arqueológicos, paleontológicos. Entonces, aquí más o menos esa parte, a 10.000 años atrás, era donde teóricamente nació la agricultura. Es el lugar que corresponde a Israel, Siria, Irán, aquella parte altamente conflictiva hoy en día, ¿no? Allá que se inició la agricultura. Después tenemos en el sur de la China, norte de la China, hasta llegar aquí a América Central, por ejemplo, los Andes. Nosotros tenemos una historia de agricultura de unos 4.500 años, ¿no? En fin, entonces más o menos así, nosotros relacionamos el uso de la biodiversidad con el inicio de la agricultura y así, y el mejoramiento genético está junto siempre, sea empírico o sea científico. Entonces, aquí nosotros vemos así, ¿cómo serían algunas especies si no fuesen modificadas genéticamente a lo largo del tiempo? Aquí nosotros tenemos la sandía, tenemos el maíz, el plátano, la berenjena, zanahoria y los brócolis, repollos, ¿no? Sus ancestrales salvajes. Entonces, así serían si no se hubiese hecho selección. Entonces, ustedes saben que la selección nace en función de una necesidad de producir cada vez más alimentos. Y los restos arqueológicos, todos nos muestran que es lo que pasó. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí las cucurbitáceas, ¿no? Tenemos los zapallos, calabazas, apenas algunas especies salvajes tienen de algunos centímetros. Y gracias a la selección y mejoramiento de esa diversidad existente, hoy en día podemos obtener frutos así de 300, 400 kilos. Entonces, sí, eso va a alimentar mucho más gente que esto. Entonces, ese es nuestro objetivo. Y de igual manera, aquí podemos acompañar a lo largo del tiempo el tamaño de las semillas encontradas en los restos arqueológicos. Otra forma de ver también de ver la variabilidad genética, de la exploración de la variabilidad genética, sería, por ejemplo, en el caso del frijol. El frijol, ¿no? ¿Qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos una característica indeseable, que sería la dehiscencia. O sea, las plantas salvajes, ¿no? Ellas, una vez que están fisiológicamente maduras, ellas expulsan las semillas a una distancia la mayor posible. ¿Para qué? Para que esas semillas puedan germinar y puedan desenvolverse, ¿no? Pero eso de ahí es una característica, no es buena para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nos interesa son los granos que están dentro de la base. Entonces, ¿qué se hizo? Se seleccionó algunas plantas a las que menos tenían esa característica de expulsar las plantas, de liberar las semillas. Entonces, como nosotros sabemos, cualquier característica de los seres vivos, estamos incluyendo animales, plantas, microorganismos, cada una de las características tienen como responsable un determinado gen, una determinada secuencia dentro del ADN. Entonces, simplemente cuando nosotros vemos una planta que no expulsa sus semillas, automáticamente podemos concluir que aquel gen que domina o que determina aquella característica está allá. Entonces, esa selección fue aplicada siempre.
Y para mejor observar, por ejemplo, nosotros podemos ver el caso del maíz. Este es el maíz moderno. Y este es el teocinto, su ancestral salvaje, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una selección modificándose su fenótipo, su forma de ser. Y después, a partir de plantas que producían algunas semillas, nuestro maíz moderno en media produce de 400 a 500 semillas. Entonces, altamente productiva. Este proceso de evolución se llama selección, ¿cierto? Pero selección en qué? Siempre pensando que esa selección se hizo gracias a que existía biodiversidad, o sea, existían diferentes individuos, diferentes genotipos, que nos permitió seleccionar aquellos que nos interesan, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir, hablar de biodiversidad, eh, tenemos que hablar de alimentos. Entonces, ¿por qué y para qué producimos alimentos? Es obvio, ¿no? Obviamente, la población está creciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, hasta para poder producir, ¿cómo se llama? ¿De qué vamos a hablar sobre eso? Vamos así, ¿a qué producir alimentos? Por, por cuestiones del crecimiento poblacional. Entonces, aquí nosotros tenemos una perspectiva de un crecimiento poblacional, por ejemplo, en el año 2030 ya seremos 8,2 mil millones de personas. En el 2050, 9 billones. Claro, esto de aquí es una proyección, caso no aconteça nada, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, ¿por qué eso de ahí? Porque dice que, así, por una cuestión así, sabemos que a cada segundo nacen 3 personas. Entonces, desde que comenzamos con nuestra charla, ¿cuánto ya creció la población? ¿Qué tienen que comer? ¿Verdad? Y sin considerar, por ejemplo, que los países más que tienen mayor cantidad de habitantes, como China, India, son países que hoy en día están comenzando a desarrollarse y ellos tienen mucho dinero hoy en día. Entonces necesitan alimentarse también. Ellos quieren comer mejor, ellos quieren comprar carros, quieren comprar de todo. Entonces la demanda solamente aumenta. Entonces necesitamos producir cada vez más alimentos. Entonces, para eso nosotros precisamos de nuestra biodiversidad. Por ejemplo, aquí, un ejemplo. Si se considera, por ejemplo, para el año 2025, la población estará cerca de los 8 mil millones de habitantes. Para alimentar toda esa población, considerando, por ejemplo, 800 gramos de alimentos por persona por día, vamos a necesitar producir todos los días 320,000 camiones cargados de alimentos. Entonces, si lo dejamos parados un camión atrás del otro, más o menos dice que da en torno de 6,400 kilómetros de camiones cargados con comida para alimentar todos los días a la población humana. Más o menos aquí comparado, es la parte más larga del Brasil. Entonces, es bastante. Ahí, por ejemplo, entra la importancia de las plantas, porque con ella hacemos ¿qué? Remedios. Aquí alimentos, claro. Energía, etanol, biodiesel, aquí de caña de azúcar, ¿no? Aquí puede ser de soya y camomila y muchas otras especies. Las plantas la biodiversidad nos permite tener plantas ornamentales, vestuario, ropa, gracias al algodón, al lino, y habitación, madera para casa. Otra forma de energía también es carbón. Y para alimentar el ganado y para producir todo tipo de bebidas. Entonces, esa biodiversidad nos permite toda esa gran cantidad de alimentos.
¿ya? Entonces, sí, la preocupación del hombre sí fue producir alimentos, ¿no? Para una población en constante crecimiento. Entonces, para eso fue necesario que los programas de mejoramiento genético creen, produzcan cada vez más cultivares más productivos. Eso solamente se va a llevar a cabo si tenemos biodiversidad. Eso para cada especie existente en sus respectivos centros de origen, bancos de germoplasma o colecciones particulares. Porque sin biodiversidad no tenemos una base para poder escoger un determinado individuo o genotipo que nos pueda donar sus alelos y podamos producir otro individuo que sea resultado de la recombinación de esa planta con otras. Y crearnos más variabilidad, más individuos diferentes, más plantas productivas, resistentes de todo tipo y poder escoger entre ellas. Entonces, así, vamos a hacer en ese caso, por ejemplo, yo les voy a hablar sobre los objetivos del mejoramiento genético, ¿no? Producción. Sí, producción. Nosotros necesitamos producir cada vez más. Producir especies, cultivares más productivos, ¿no? Un caso así, por ejemplo, de la beterraba. Ese de aquí parece una selga. Ese de aquí es el ancestral salvaje de la beta-buga, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que la beterraba aquí, antiguamente ellos observaban que tenía una raíz agradable. Entonces ellos comenzaron a comer eso de ahí y lo que antiguamente era una hortaliza de hojas se convirtió en una hortaliza de raíz. ¿Por qué? Porque las raíces percibieron que eran agradables y simplemente los alimentaba. Y poco a poco ella se tornó una raíz grande. Todo el mundo conoce, ¿no? Y con grande variabilidad de colores, tamaños, ¿no? Entonces, y otra línea de investigación, por ejemplo, el hombre necesitaba de azúcar. Como sabían que tenía azúcar aquí, ahí seleccionaron lo que hoy en día llamamos la remolacha azucarera o beterraga azucarera, simplemente, por su gran teor de azúcar. Inicialmente tenía apenas 2% de azúcar. Hoy en día, tranquilamente, ultrapasa los 20% de azúcar. Eso, sobre todo, Bolivia era un gran productor de remolacha azucarera. Francia también en Europa era gran productor de remolacha. Entonces ustedes pueden ver que la selección de esa biodiversidad hizo con que esta planta sea diferente de esa de aquí. Donde aquí, ¿qué hicieron? Seleccionaron apenas aquellas que tenían más azúcar, sin importarse con los pigmentos, porque los pigmentos no le daban no le dieron mucha importancia. Entonces simplemente se preocuparon más con azúcar. ¿Y sabe quién comenzó con ese mejoramiento? Fue Napoleón. Napoleón Bonaparte, ¿no? En Francia, cuando él quiso invadir Europa, tuvo que producir sus alimentos porque había un embargo comercial contra Francia en aquella época. Otro objetivo del mejoramiento es la uniformidad. O sea, cuanto más uniformes las plantas, hoy en día ustedes saben que las cosechas son mecanizadas. En grandes áreas no se puede más cosechar manualmente. Entonces necesitamos de cultivares que ellos haya un sincronismo al momento de la floración y la madurez. ¿Por qué? Porque serán recogidos con máquinas. Eso de aquí, más o menos en torno a 50 máquinas que están cosechando soya. Y ustedes pueden ver, ya existen otras plantas atrás de ellas, otras máquinas plantando maíz.
Entonces, así, ustedes pueden ver, por eso ese gráfico informa mucha cosa, la necesidad de poder producir alimentos. Entonces, aquí la barra de cosecha de aquí, de esas máquinas, trabaja a una cierta altura. Entonces, tiene que haber homogeneidad en el tamaño de las plantas. Las plantas no pueden ser más bajas que la barra de cosecha. Entonces, el mejoramiento también trabaja encima de eso. Es un objetivo. O sea, hay un gran problema en eso. Con esa homogenización de las características de las especies que están siendo cultivadas hoy en día, también estamos disminuyendo la biodiversidad, la variabilidad genética existente en ellas. Otra forma, por ejemplo, que podemos, un otro objetivo sería la resistencia a plagas y enfermedades. Hoy en día no se lanzan cultivares de plantas sin que ellas sean productivas y resistentes a las enfermedades y plagas más importantes. Entonces, nuestra biodiversidad, por ejemplo, aquí podemos ver aquí, estas son especies salvajes que ya se cruzan con una determinada especie que ya es comercialmente vendida, que en determinado momento las plagas o enfermedades quebraron su resistencia. Entonces, ese gene no produce más una molécula, una proteína capaz de controlar esas plagas y enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos aquí, donde aquí sí existen variabilidad genética. ¿Sí? Se hace cruzamientos y después se hace retrocruzamientos para llegar nuevamente a esa planta, pero ya con algunas características de aquí para resistencia. Entonces, ustedes pueden ver aquí la importancia de la biodiversidad, ¿cierto? Esa biodiversidad es muy importante. Aquí se llegó a producir una especie altamente productiva, altamente deseada por el mercado, pero en determinado momento los costos de producción serán muy altos si no conseguimos inserir aquellas secuencias de ADN que le dará resistencia a una determinada enfermedad. Eso en cualquier tipo de plantas, ¿ok? Entonces, frente a eso, nosotros tenemos así, necesitamos hablar sobre erosión y vulnerabilidad genética. Hoy en día, por ejemplo, los programas de mejoramiento necesitan de diversidad genética para poder producir nuevas cultivares, sobre todo híbridas, pero que ellas sean altamente resistentes y productivas. 99% de las especies ya fueron extintas hasta hoy en día. Y ese 0,1% que restó de las plantas corresponde a en torno a más o menos a 300 especies descritas actualmente. Y de esas 300 especies que empleamos, que usamos para alimentarnos, solamente 15 constituyen 90% de nuestra dieta. Entre ellas tenemos el arroz, trigos, maíz, cebada, caña, plátano, beterraga, soya, frijol, maní, coco, papa, camote, yuca, entre otras. Esto también es relativo al país y la región, o al continente, porque dependiendo del hábito de consumo, eso de aquí va a cambiar un poco, pero en sí, así, es poco. Entonces, nuestra diversidad, cada vez nosotros nos estamos alimentando con menos cosas. Entonces, aquellas que no son posiblemente económicamente viables, así, estamos olvidándonos. Y muchos así están entrando al olvido y simplemente no lo cosechamos o nadie lo cosecha y desaparece. Eso se llama erosión genética. Tenemos menos individuos, menos especies para podernos alimentar o usar para remedios. Esa erosión genética acontece tanto en plantas, animales y microorganismos. ¿Ok? Entonces, como hay una reducción de la diversidad genética, la erosión genética es inevitable. Y cuando nosotros decimos erosión genética, estamos hablando de extinción.
Entonces, simplemente muchas plantas ya se extinguieron. Es en condiciones naturales, puede ser vía quemadas, deforestaciones, en la construcción de, por ejemplo, de represas de hidroeléctricas. Podemos ver aquí miles o millones de hectáreas siendo halagadas, ¿no? Entonces, ¿cuánto existía y cuánto de vida existía ahí? Y la construcción de autopistas también. Entonces, aquí, en algunos lugares, existían a veces determinadas especies solamente en esa área geográfica. Entonces, con la inundación o pérdida de la camada arable, de la vegetación, simplemente se desaparece. Y muchas especies nunca lo hemos visto, nunca lo hemos identificado ni caracterizado, y tampoco no lo conoceremos por cuenta de la erosión genética. Mal uso de la tierra por parte del hombre. Y después, por ejemplo, los bancos de germoplasma son lugares donde se almacena la variabilidad genética de una determinada especie o varias especies, ¿no? Entonces puede ser mala preservación, mala administración. Y los programas de mejoramiento genético también existe una selección intensa, o sea, acabamos de ver los objetivos del mejoramiento. Plantas extremadamente parecidas para que ellas puedan producir, florecer y el fruto sea lo más parecido posible, o sea, con poca variación. Esa variación intensa nos lleva a esa erosión genética. ¿Okay? Otra consecuencia que nos podemos ver es la vulnerabilidad genética. O sea, nosotros sabemos que el crecimiento poblacional nos lleva a un aumento de la producción. Entonces necesitamos aumentar la productividad de las plantas. Para eso precisamos hasta expandir áreas, ¿no? Comenzar a expandir más y más áreas sin importarnos qué es lo que había antiguamente. Y a partir de eso se hace un mejoramiento genético y se produce, como acabamos de hablar entre los objetivos también, pocos cultivares y con genotipos uniformes. Cuando decimos genotipos uniformes, aquello que les mostré en el experimento, uniformidad. O sea, poca variación genética. O sea, eso trae como consecuencia, por ejemplo, ataque de plagas y enfermedades. Y abióticos sería, por ejemplo, mucha lluvia, seca, ¿no? Mucha o poca agua, o falta de nutrientes, compactación. Entonces, sí, son varios factores. Cuando hay variabilidad genética, siempre va a sobrar algo. Pero cuando no hay variabilidad genética, como todos son parecidos, están mucho más vulnerables. Un ejemplo aquí sobre la vulnerabilidad genética, o sea, sobre la uniformidad genética. Todo el mundo ya debe haber escuchado hablar sobre Islanda, ¿no? Después del descubrimiento de América, se llevó la papa para Europa. Se adaptó muy bien, era una especie que tenía un rápido crecimiento y alta producción. Y los islandeses se tornaron altamente dependientes de la papa. Y ustedes saben que la papa es todo uniforme, su forma de multiplicación es por tubérculos, y los tubérculos son formas asexuales de multiplicar la papa. Entonces, cuando se multiplica vía asexual cualquier especie, apenas estamos, como su nombre dice, multiplicándolo. El mismo genotipo, diferentemente de semilla. Entonces podemos ver aquí en la foto, cuando una planta se enferma, todas se enferman, porque todas son iguales genéticamente. Tanto que en esa época hubo más de 1 millón de muertos en Islanda, y otro 1 millón emigró, sobre todo a los Estados Unidos. Entre los que emigraron fue la familia Kennedy, que se tornaron presidentes, y es una
Es una familia muy conocida hoy en día por su importancia política. En el Brasil también se plantó así. Otra cosa también es la monocultura. El caucho. No sé, la marca Ford de carros, el dueño era Henry Ford. Él compró una área grande de la Amazonia aquí en el Brasil y plantó caucho en monocultura. Y simplemente se enfermaron las plantas, fueron atacados por un hongo o Microcyclus ley y mató todas. Él ya había plantado más de 80, 100,000 hectáreas de caucho y no le quedó más que abandonar todo eso. Existen ciudades aquí que él plantó, que él creó hasta ahora, están todas abandonadas. Ciudades muy bonitas. Entonces, esa monocultura también es peligrosa, así, hablando del punto de vista de biodiversidad. Y aquí nosotros podemos ver otra cosa también que nos hace vulnerables cuando no usamos mucha biodiversidad, es la técnica de clonación. Y aquí podemos ver eucaliptos clonados. O sea, apenas a partir de una única planta se producen miles y millones de plantas, se multiplica por clonaje. Entonces, eso de aquí es lo mismo de la papa. La papa también es una forma de clonarlo. No existe variación en las semillas botánicas, en el tubérculo. Exactamente esto es esto, en eucaliptos. ¿Tá? Entonces, así, esa vulnerabilidad se debe a que nosotros tenemos que adoptar un manejo diferente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una forma de así de ver aquí, para mostrarles, por ejemplo, sobre las culturas, los cultivares que están sujetos o son más vulnerables. Eso de aquí es el genótipo, son todos igualitos, ¿también? Lógicamente, las plantas poseen miles de genes, entonces solo estoy mostrando un gen aquí y todos son iguales, porque todos fueron producidos por el mismo cruzamiento. ¿Por qué? Porque el mercado también exige uniformidad y tiene que ser cosechado de una única vez. ¿Ok? Esas serían las semillas híbridas, que son muy semejantes también. Entonces, sí, cuando hay una semejanza genotípica, que eso está mostrando en su fenótipo, todos iguales, existe un peligro inminente, ¿no?, del ataque de plagas y enfermedades. Aquí solamente quería mostrarles aquí sobre, por ejemplo, un clon de eucaliptos, más o menos así. Parece que da la impresión que pasas una regla y ella te da todos iguales, uniformes. Claro, cada una de esas plantas es una réplica de la otra. Ellos ni son hermanos, ni primos, nada. Es la misma planta, repetida millones de veces. Entonces, ¿existe variabilidad genética, diversidad? No existe. La diversidad genética aquí es cero, porque es una única planta. Entonces, aquí sí, es de semilla, podemos ver. Aquí hay una planta más grande, otra más fina, otra más delgada, más gruesa, más alta, más pequeña. Eso sí, es variabilidad genética ahí. Ahí sí. Aquí podemos ver, ¿eh? Aquí se ve claramente, variabilidad genética es eso. Ah, mas esa plantita es pequeña. Ah, ok, mas esa plantita puede tener un alelo o un gen que sea resistente a una determinada plaga. Opa, entonces vamos a conservarla. Entonces, sí, si una plaga llega aquí, ¿qué pasa? En un planteo, por ejemplo, de un clone, si una plaga llegara aquí, esto de aquí todo desaparece. Y si una plaga llega aquí, algunas van a sobrevivir. Opa, ¿por qué? Porque hubo variabilidad genética. Entonces ahí podemos ver la importancia de la variabilidad genética, de la diversidad de las especies. Por eso su importancia de poderlos, que necesitamos conservar a ellas. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver, el futuro puede ser en cierta forma así, temeroso. Entonces podemos decir, la naturaleza es democrática, privilegia la diversidad.
el hombre es autoritario, privilegia la uniformidad. Sí, aquí la uniformidad, ok. Es malo por cuestiones de vulnerabilidad y erosión. Pero necesitamos producir también. Entonces vamos a tener que casarlos los dos. Vamos a tener nuestros bancos de germoplasma entonces. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Antes, necesitamos saber de dónde vamos a recoger, de dónde vamos a coleccionar las especies salvajes o silvestres. Entonces aquí Vavilov, ¿no? Vavilov hizo un estudio sobre centros de origen. Y él determinó 8 centros de origen. ¿Cómo que él determinó? Simplemente con un estudio sobre los parientes salvajes de una determinada especie. Por ejemplo, ¿por qué México es el centro de origen del maíz? Porque aquí él encontró parientes salvajes del maíz, el teocinto en este caso, y otras especies. Entonces, determinaron que el maíz se formó aquí. Mas, ¿dónde hay más diversidad genética? Más diversidad genética tenemos aquí. Entonces, el centro de origen es donde él por la primera vez apareció, donde evoluyó, y el centro de diversidad es donde aquella especie presenta más heterogeneidad fenotípica. ¿Ok? En muchos casos, por ejemplo, el centro de origen puede haber desaparecido. Entonces se torna un centro de diversidad. Por ejemplo, la haba. Apuesto que muchos de ustedes creen que la haba es peruana o de los Andes. No, la haba posiblemente vino de Europa. Algunos autores dicen que fue de Asia. Entonces la haba, ella vino con los europeos. Y se tornó un centro de diversidad muy importante, tanto que gente que trabaja con haba en Europa, Asia, en el mundo entero, ellos vienen a los Andes, al Perú y otros países para buscar variabilidad genética. Entonces, esa biodiversidad es importante. Entonces, ustedes pueden ver. Entonces, aquí la importancia de protegerlos se hace aún mayor cuando vemos desde el punto de vista ecológico, porque son áreas de protección y conservación, tipo parques, santuarios, reservas nacionales, colecciones particulares y así. Y por el mejoramiento, nosotros el mejoramiento genético aprovecha de esa biodiversidad. Como les dije, no existe mejoramiento genético sin diversidad. Porque una vez que una determinada especie, híbrido, es quebrada su resistencia, necesitamos incorporar genes de otras plantas, pero para aquella característica en que ella carece. Entonces, sí, algunas plantas, ¿no? Por ejemplo, aquí como ejemplos de China, por ejemplo, tenemos sorgo, trigo. Trigo, Oriente Próximo también tiene trigo. Sí. Y algunos así, posiblemente por la proximidad, ellos alguna vez, a mucho tiempo deben haber llevado de un lugar a otro, pero tienen algunas características diferentes. Hubo una especiación diferente en algún determinado momento a lo largo del tiempo. Soya, frijol. El frijol no es de los Andes, sí, pero es otro tipo de frijol. Caña de azúcar, esto es lechuga, pepino, cereza. En la India, de la misma forma, en la India, ¿no? Tenemos caña de azúcar, algodón, pimienta del reino, comino, canela. Indo-malayo, tenemos el jengibre, ¿no? Plátano, coco, caña de azúcar. Asia Central tenemos el trigo, algunos tipos de algodones también existen allá. Jengibre, rabanito, ajo, espinaca. Tenemos también aquí manzana, uva, ¿no?
Oriente Próximo, tenemos también cebada, trigo, alfalfa, pisum sativum, esse daqui, jengibre, melão, repolhos, cucurbitáceas, zanahoria, repolho, higo, pera, cereza, y así, muchas especies. Mediterráneo, África Occidental, Mesoamérica, América del Sur, y después tenemos Chile y Brasil, Paraguay también, ¿ya? Entonces aquí, en Mesoamérica, ¿no? Nosotros, y América del Sur, por ejemplo, nosotros tenemos las batatas. Ustedes saben que nosotros tenemos más de 1000, 2000 tipos de batatas, de papas. Tenemos lauco, yuco, tenemos tarwe, chocho, ¿no? La quinoa, amarantos, maíz, aracacha, el tomate, eso de aquí serían algunos tipos de zapallo, tenemos el maracuyá, chirimoya, y así, muchas especies. Y aquí tenemos así, si ustedes entran a la internet, ustedes van a poder descubrir de dónde que vino las diferentes especies de frutas, ¿no? De plantas comestibles. Entonces, así, es importante saber de dónde que vino. A partir de eso, y en Perú también, a pesar de todo eso, nosotros tenemos que kiwiche, quinoa, macho, tarwi, camu camu, maca, yacón, oyuco, chirimoya, physalis, sacha tomate, tuna, lúcuma, ese tipo de melón. Así, tenemos muchas especies aquí que muchos de nosotros desconocemos. Entonces, así, son centros de origen donde se tiene que ir en determinado momento para enriquecer un banco de germoplasma, ¿cierto? Entonces, así, todo eso que nosotros hablamos se llama germoplasma, la diversidad genética de una determinada especie. O sea, pero en ese germoplasma lo que nos importa son los genes. ¿Y dónde están los genes? En las semillas, que se pasan de generación a generación. Son los genes, los alelos que nos interesan de una determinada especie. ¿Por qué? Porque el individuo es pasajero, la planta, él va a morir en determinado momento. Lo que nos interesa son sus genes que serán pasados para la próxima generación y que serán disponibles para crear y producir nuevos cultivares, ¿no? Híbridos, ¿cierto? Hasta hace poco tiempo, germoplasma era Doctor, disculpe, le quedan 5 minutos para que acabe su ponencia. 5. Sí. Sí. Ok, vamos a tener que acelerar un poco entonces. Entonces, una forma de conservarlo sería en la forma del germoplasma, bancos de semillas, de campo, in vitro, in situ, ex situ, ¿no? Entonces, sí, una otra forma, sí, solamente para acrecentar, las mutaciones son una fuente de variación, o sea, son cambios repentinos en la secuencia de ADN que dan lugar a otras características y son heredables. Y así, la colecta del germoplasma se tiene que hacer en los centros de origen. Se tiene que tomar mucho cuidado para llevar un número necesario de semillas, ¿ok? No puede ser poca semilla. Y los bancos de semillas necesitaríamos guardar las semillas por periodos largos de tiempo. Ese tipo de semillas que soportan ese almacenamiento por mucho tiempo se llaman ortodoxas. Y las ortodoxas, ellas tienen, así podemos bajar la temperatura a 20, pueden soportar en 20 y humedades bajísimas para reducir el metabolismo de ellas. Y campos in vivo, por ejemplo, son semillas recalcitrantes, o sea, aquellas semillas que no se pueden guardar por mucho tiempo. Entonces, la única forma de guardarlos es vía planta, la misma planta. ¿Ok? Y ustedes también tenemos los cultivos de tejidos, bancos in vitro, que es una forma de mantenerlos aquí artificialmente, con hormonas
y pocos nutrientes para que ellos puedan apenas sobrevivir por largos periodos de tiempo y sin crecer, apenas en un tubo de ensayo, ¿no? Después nosotros tenemos también la criopreservación, que sería a temperaturas absurdas de prácticamente menos 200 grados. Eso de aquí, más o menos aquí, son meristemos apicales que se pueden guardar hasta por 100, 200 años. Va a depender, porque tienen una estabilidad genética así absurda. Ellos no cambian, no existen mutaciones. Entonces, es importante. Ahora, los bancos in situ, o sea, en su lugar de origen, por ejemplo, ¿quién conoce las montañas, los Andes? Alguna vez seguro que se topó con una planta de papa, es exactamente idéntica, pero ella no produce abajo, sino ella acaba creciendo a 2, 3 metros de donde ella nace, ¿no? Lo importante aquí son los procesos evolutivos. La evolución solamente acontece en sus lugares de origen. Y los ex situs, ¿no? Bancos ex situ, o sea, plantas que son mantenidas fuera de su centro de origen. Aquí son papas, por ejemplo, un banco de germoplasma de Estados Unidos. Aquí es eucaliptus. Eucaliptus es de Australia, eso de aquí es aquí en Brasil. Y tenemos también los bancos así, los bancos de germoplasma se tienen que, así, no es almacenar por almacenar, se tiene que caracterizar y evaluar también color, hábito de crecimiento, todo eso de ahí. Existen descriptores aquí, cualquier cosa yo les puedo pasar eso de aquí, pero en la internet hay mejores descriptores. Y se tiene que evaluar también, o sea, plantar para ver sus características, ¿no? Y las colecciones, base, activa, nuclear, colección de trabajo. Entonces, esas colecciones son de largo plazo, 20, 30 años. Aquí, corto, mediano, hasta 5, 10. Y después tenemos los de trabajo, aquellos que están prontamente disponibles. Y aquí tenemos centros de Banco Germoplasma de arroz, el Sigmit, ¿no? De México. Y eso de aquí, no sé si ustedes lo vieron, eso de aquí es la arca del fin del mundo, que está en una isla de Noruega, a más o menos a 1000 kilómetros. Es una arca donde posiblemente, más o menos es así la estructura. Aquí se van a almacenar más de 100 millones de semillas provenientes de todas las partes del mundo. Entonces esto de aquí va a ser así, se va a quedar aquí por mucho tiempo, posiblemente 100, 200 años. Si pasa alguna cosa con el hombre, algún fenómeno natural o creado por el hombre, tal vez el hombre pueda recomenzar un día llegando aquí y sacar esas semillas, ¿no? Por ejemplo, Siria, con esa guerra que tuvo en la Siria, perdió grande parte de su germoplasma, entonces ya retiró sus semillas de aquí. Puede ser aquí, un meteorito puede destruir la Tierra y tenemos que recomenzar. Tiene que haber un lugar seguro, ¿no? Y después quería hablar también sobre los transgénicos, ¿no? Que son monopolios. Así, me gustaría a ustedes que lean sobre los transgénicos, las leyes, todo eso de ahí. Es algo peligroso, porque posiblemente, futuramente, ellos van a tratar de introducir un gen llamado Terminator Seed. O sea, tú vas a poder plantar tu planta, tu semilla vas a Doctor, tener que comprar y después ella no va a germinar más. doctor, bueno, muchas gracias por su ponencia. Se acabó el tiempo establecido. Despedimos al doctor Edwin Camacho Palomino. Bueno, me equivoqué. Muchas gracias, doctor. Vamos a proceder a la lectura de las preguntas de la audiencia. Bueno, comenzamos con Yasmín Pérez. Y ella pregunta, ¿qué metodología de la conservación de material vegetal en condiciones in vitro es la más recomendada? In vitro, son varios, depende de la especie, ¿no? Por ejemplo, como había hablado, la criopreservación, por ejemplo, a largo plazo uno puede a menos 196 grados negativos, se puede conservar por 100, 200 años tranquilamente. Y otra cosa, como se dice, estabilidad genética, es una parte importante. Por medio de esa técnica de la criopreservación, no va a cambiar su estructura genética. Ahora, in vitro,
cuando se hace vía cultura de cultivo de tejidos, existe ese problemita sobre mutaciones, aparecimiento de quimeras, o sea, la planta, tu material genético se puede cambiar. Entonces, sería una forma así, a la criopreservación, a pesar de que es cara, es la más segura. Y la cultura de tejidos también, bueno, dependiendo de la especie también, se tienen que hacer varias réplicas, pero ambos son caros. Son técnicas caras porque se tienen que conservar, se tiene que crear un ambiente artificial, luz difusa, temperatura estable con aire acondicionado, y a cada tiempo se tiene que cambiar el medio de cultura, observar, porque eso de ahí se oxida también. Entonces sí, es una técnica relativamente cara. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo está estructurado su programa de mejoramiento y producción de variedades? De Eh, Rita Ramírez. Particularmente mi programa mío, es así, los programas de mejoramiento dependen. Por ejemplo, yo trabajo con yuca. Y un gran problema, les diré a todos, absolutamente todos, un grande problema hoy en día son los recursos económicos. Si uno no tiene recursos económicos necesarios, prácticamente es imposible. Es imposible mantener un programa de mejoramiento. Los programas de mejoramiento van a depender. Si usted va a trabajar con especies perennes, puede ser forestales, puede ser frutíferas, esos son a largo plazo. Entonces, un programa de mejoramiento, por ejemplo, yo trabajo con yuca, entonces todos los años tengo que estar plantando, cosecho, planto, cosecho, planto. Pero para eso, mi programa de mejoramiento no es solo cosechar y plantar. Nosotros sabemos que la yuca se multiplica vegetativamente, de tallos, de ramas, ¿no? Entonces, para crear variabilidad, tuve que hacer un cruzamiento. Hicimos un cruzamiento al acaso entre 25 cultivares diferentes de yuca. Y las semillas que se obtuvo, plantamos. Entonces, inicialmente obtuve 400 plantas diferentes. Cuando se produce, cuando se hace un cruzamiento y se obtiene las semillas, cada semilla es un genótipo diferente con potencial de un día tornarse una nueva cultivar, una nueva variedad. Entonces, sí, va a depender. Quien trabaja con lechuga, en un mes él va a tener un resultado, ¿no? Ya trabajé con eucaliptos, teníamos que esperar 7 años. Ahora estoy trabajando con yuca, tengo que esperar un año. Un año, pero así, un año para ver si produce o no, pero si yo le cambio de ambiente, él va a producir diferente. Entonces, sí, los programas de mejoramiento son a largo plazo. Necesitamos de 10, 20, 30 años. Pero los programas de mejoramiento tienen que ser muy rápidos, tienen que tener juego de cintura, dinámicos, porque tú tienes que estar haciendo cruzamientos, en otro tienes que estar ya plantándolos, en otros tienes que estar cosechando y así. Pero para todo eso se necesita dinero. ¿Ok? Sí, doctor, tiene mucha razón. Sin el dinero no puede haber ciencia. No hay. Bueno, ajá, no se puede haber progreso sin ciencia y sin ciencia, sin dinero, no hay ciencia tampoco. Entonces, muchas gracias, doctor, con estas últimas palabras que usted nos ha dado. Con esa reflexión despedimos al doctor Edwin Camacho Palomino, no sin antes reiterarle el agradecimiento por su participación en este simposio. Muchas gracias, doctor. Gracias. Yo creo que el agradecimiento tiene que partir de mi parte para ustedes, porque esto me permitió también leer, conocer un poco más, ¿no? Porque las técnicas cambian, las leyes cambian, hoy en día el mundo está muy dinámico. Entonces, sí, muchachos,
lean mucho. Y hoy en día peor todavía con la pandemia, con el COVID. La selección natural va a tener que actuar porque solamente van a salir para adelante aquellos que se interesan, que estudien por cuenta propia. Entonces, estudien bastante y les deseo mucha suerte. Y cualquier cosa estoy aquí. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta más? Solo son esas tres preguntas ha habido en los dos grupos. Bueno, se le hace acordar a la audiencia que ya está el link de la asistencia en el chat del grupo. Lo mismo será para la transmisión en vivo en Facebook. Ok, entonces. Más una vez, discúlpeme por cuestiones del tiempo. No me percaté sobre esa situación. Realmente es un tema muy amplio e importante. Entonces, Muchas gracias a pido, usted, doctor. Muchas gracias. El tema ha sido pido de... disculpas. Muchas gracias a usted. Agradecidos con usted nuevamente por el tiempo brindado y el tema ha sido de mucho interés y ha sido una exposición muy clara y muy bien fundamentada. Agradecidos nuevamente con su participación. Estaremos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ajá. Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecemos su presencia en este primer simposio internacional de biotecnología y genómica vegetal. En esta oportunidad es un honor presentar a la doctora Greti Villena Chávez, quien es bióloga, doctora en Ciencias e Ingeniería Biológicas de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Además es especialista en biotecnología industrial con un enfoque de bioeconomía y es profesora principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Bueno, en esta oportunidad ella nos va a presentar la ponencia titulada Síntesis biológica de nanopartículas para una agricultura sostenible. Para poder iniciar, se les recuerda a la audiencia mantener sus micrófonos apagados y mediante el chat se les estará avisando el momento en el que podrán escribir sus preguntas y se les indicará el momento en el que podrán registrar su asistencia. Sin más, doy pase a la doctora Greti Villena. Buenas tardes con todos, esperando que todos estén muy bien. Les agradezco la invitación a este importante evento, agradezco especialmente al comité organizador que me contactó para poder compartir con ustedes algo de lo que venimos haciendo en la Universidad Nacional Agraria, que es donde yo trabajo desde hace 25 años, específicamente en biotecnología industrial, pero en tanto el ámbito de la universidad es agrario, estamos también bastante ligados a lo que es la biotecnología. Aquí en mi pantalla.
El tema del que es agricultura sustentable, como su nombre bien lo dice, este tema de investigación es un tema que tiene que ver con un concepto clave que es la sostenibilidad, entendida como la permanencia en el tiempo. Si esto lo aplicamos a distintos ámbitos, como es, obviamente, en primer lugar, la sociedad, la sostenibilidad está referida a una permanencia en el tiempo Doctora, disculpe. Creo que estamos teniendo problemas con su conexión de internet. No se le escucha. Doctora Greti. Ah, está con el micrófono desactivado. Doctora, no se le escucha. Ah, todavía lo tiene desactivado el micro. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ya, ahora sí. Ya. Mil disculpas, siempre hay problemas a esta hora con la red y la tecnología. Acabo de cambiar de red y espero no vuelva a suceder. Les decía entonces, ya para ir un poquito más rápido, en términos de sostenibilidad ambiental, lo que se requiere y que es un reto del presente siglo es obviamente mantener los recursos, los ecosistemas, los servicios ambientales y de alguna manera conseguir una convivencia ecológica, siendo nosotros parte obviamente del ecosistema, de tal manera que podamos dejar un planeta limpio, seguro, para nuestras siguientes generaciones. Y en términos económicos, significa la sostenibilidad que nuestras actividades productivas sean lo suficientemente sustentadas tecnológicamente, de tal manera que a la larga nos permita obtener suficientes recursos económicos y asociado a la sostenibilidad social y ambiental, poder gozar de una mejor calidad de vida. Si nosotros mencionamos el término de sostenibilidad, inevitablemente nos tenemos que ir a otro concepto, que es la bioeconomía, de la cual vamos a hablar en un ratito, que es básicamente el modelo económico, tecnológico y de desarrollo que se ha planteado para el siguiente siglo. De hecho, las políticas mundiales para la reconversión tecnológica basada en recursos renovables tienen su base en la bioeconomía. Este concepto y esta política está muy bien desarrollada, por ejemplo, en Europa, en países como Francia, Italia, Inglaterra, España, donde ya se está aplicando, Suiza también, perdón, donde se está aplicando y se está invirtiendo bastante justamente en esta reconversión tecnológica y económica. A su vez, si hablamos de economía, necesariamente tenemos que sentar referencia de una tecnología, la biotecnología,
que, digamos, en todo el enfoque de este modelo de sostenibilidad y bioeconomía viene a ser el pilar o la base o el sustento tecnológico. Entonces, lo que hace en buena cuenta la bioeconomía es promover, en primer lugar, la generación de conocimientos, y esto nos toca de manera muy importante al sector académico porque somos los llamados a hacer ciencia a todos los niveles, desde ciencia básica hasta ciencia aplicada. En el caso nuestro, como país megadiverso, hay un montón de información que todavía no está disponible en términos de nuestra biodiversidad, no solamente para conocer lo que tenemos, sino para entender un poquito cómo esta diversidad puede ser una fuente muy interesante justamente para generar nuevos productos y nuevos servicios. Entonces hay un énfasis muy grande en este siglo en las ciencias biológicas asociadas a biotecnología. ¿Por qué es importante esto? Porque luego se habla mucho de la innovación y el desarrollo. Y la innovación lo que viene a hacer es la validación en el mercado de una invención o una tecnología desarrollada, en este caso con base a conocimiento científico. Entonces, lo que la bioeconomía busca es generar conocimiento, utilizar ese conocimiento, utilizar los recursos y los procesos biológicos para poder proporcionar bienes y servicios de manera sostenible y que esto pueda trascender a todos los sectores productivos. Si ustedes revisan el concepto de bioeconomía, obviamente van a encontrar muchas acepciones a este concepto. Algunos lo refieren solamente a la base económica, otros de alguna manera lo traslapan con el término de economía de base biológico o lo que llaman la bio-based bioeconomy. Sin embargo, digamos que esto desde el año 2015 viene haciendo más o menos un consenso entre todos los países. Entonces, cuando hablamos ya de bioeconomía en términos prácticos, lo que plantea en primer lugar es reemplazar los recursos no renovables por recursos renovables, y dentro de esto, aunque no es el único recurso renovable, se plantea bastante el uso de lignocelulosa como uno de los materiales más abundantes en la naturaleza y que a través de su hidrólisis o desconstrucción nos puede dar lugar a azúcares que en términos biológicos pueden ser puntos de partida para la síntesis de muchos productos. A su vez, lo que busca es que todo lo que antes se hacía por ingeniería química o por ingeniería petroquímica vaya siendo reemplazado y los catalizadores químicos sean paulatinamente dejados de lado para dar lugar a los catalizadores biológicos, desde las moléculas hasta las mismas células. También se plantea el uso de tecnologías convergentes, esto en un enfoque interdisciplinario, es decir, si bien es cierto la biotecnología es preponderante y en base a ello la biología y todo lo que es biodiversidad, sin embargo también teniendo en cuenta que los seres vivos tienen una gran cantidad de información y hoy en día las tecnologías hacen accesible que, por ejemplo, podamos tener conocimiento de genomas, de transcriptomas, de proteomas, etcétera. La cantidad de información que se genera es muy abundante, de tal manera que a la par del desarrollo de la biotecnología también se ha dado lugar al desarrollo de la informática para servicio de la biología, lo que es la bioinformática, y a su vez también la digitalización. Esta convergencia de biotecnología, informática y digitalización nos va a llevar hacia un concepto o un modelo propuesto para este siglo, que es la agricultura de precisión. Y por supuesto, todo este conocimiento y las aplicaciones van a tener cabida en diversos sectores, como son los sectores productivos, producción de alimentos,
También en salud, la producción de fármacos, técnicas de diagnóstico, dispositivos médicos, y también en la industria, es decir, reconvertir todos aquellos productos e insumos que venían del petróleo, reconvertirlos para que sean sintetizados biológicamente a través de microorganismos, factorías celulares, y producir, entre otras cosas, materiales biodegradables como los plásticos, biocombustibles y muchos otros más. Entonces, cuando uno habla de biotecnología y de bioeconomía, hay dos esquemas productivos que se plantean para, de alguna manera, reconvertir lo que antes llamamos tradicionalmente un sistema agrícola o agroindustrial, e integrarlo de tal manera que, sin descuidar el objetivo primordial de la agricultura, que es obviamente la obtención de alimentos, que es una prioridad y va a seguir siendo prioridad, vamos a tratar de hacer el máximo uso de energía en términos termodinámicos. Sabemos que la materia y la energía son intercambiables, y por lo tanto, de todo este sistema agrícola tradicional vamos a tratar de darle el máximo uso y el máximo rendimiento. Siendo los alimentos el primer producto, también vamos a tener que necesariamente, producto de la actividad agrícola, se va a generar una cantidad de biomasa que no es utilizada directamente para alimentación. En algunos casos se quema, en algunos casos este proceso de quemado puede generar energía, en otros casos se lleva a otros procesos como el compostaje, o se lleva a los fermentadores para generar biogás, etc. Pero digamos, estas actividades en muchos casos están muy restringidas, y la idea es que en tanto existe esta biomasa podamos generar no solamente nuevos productos, sino que sean productos también de un mayor valor agregado en el mercado en términos económicos. Pero también asociado a esto, en el concepto de agrorefinería, que digamos sería la forma como se concibe ahora la agricultura o un sistema agrícola como una agrorefinería, se prioriza también las buenas prácticas de cultivo, hablando de sostenibilidad ambiental y social. Entonces eso pasa por ir reemplazando algunas prácticas, por ejemplo, el empleo excesivo de fertilizantes o de pesticidas. Siendo realistas, esto no se va a poder solucionar de un momento a otro. Muchos pesticidas, en tanto están apareciendo plagas o están apareciendo resistencias, se van a continuar utilizando, pero la idea en un enfoque, digamos, más racional, es que sin dejar de utilizarlo se pueda minimizar y optimizar su uso, es decir, no hacer abuso de esto, en tanto surjan alternativas biológicas, que es otro de los grandes retos, como son, por ejemplo, el reemplazar los fertilizantes convencionales por biofertilizantes, y ahí tenemos los bioinoculantes para fijación biológica de nitrógeno. Tenemos, por ejemplo, el planteamiento de usar el mismo rastrojo que queda después de las campañas de cosecha, que hoy en día no se utilizan, y la razón por la cual se queman es porque otras cosas, el dejarlas en el campo, vienen necesariamente asociados con la aparición de plagas o malezas. La idea es que el suelo recupere naturalmente parte de sus nutrientes, y entonces se plantea este sistema de labranza cero. También se habla, como vamos a ver más adelante, de agricultura de precisión. Se habla también de preservar el suelo, es decir, que la pérdida de nutrientes sea mínima. Esto en el esquema de una agrorefinería, y luego estas agrorefinerías, como subproducto, van a generar esta biomasa vegetal, que, como dijimos, en buena cuenta es material de partida para muchas vías metabólicas. Si nosotros logramos desconstruir o
hidrolizar esta biomasa vegetal, que es básicamente celulosa, hemicelulosa, vamos a obtener azúcares, que son fuentes de energía y carbono para muchos microorganismos, que son sustratos para diferentes enzimas y que puedan ser utilizados incluso para microorganismos que han sido diseñados en forma dirigida con un fin específico. Entonces, el uso de la biomasa vegetal utilizando sistemas biológicos que incluyen microorganismos, enzimas o microorganismos modificados, corresponde al esquema que llamamos las biorefinerías. Y a través de estas biorefinerías, entonces vamos a conseguir producir, entre otras cosas, combustibles y los llamados bioproductos, que van desde los clásicos, enzimas, ácidos grasos, aminoácidos, etcétera, hasta los nuevos materiales. Todo este esquema, por supuesto, debe implicar necesariamente un mínimo daño ambiental. Por otro lado, el hecho de que se plantee una buena práctica agrícola y labranza cero y en buena cuenta agricultura de precisión, de alguna manera nos va a llevar tarde o temprano al uso de nuevas técnicas de mejoramiento genético. Entonces, cuando hablamos de agricultura sostenible, nos estamos refiriendo al hecho de usar prácticas o metodologías agrícolas que nos permitan, sin desmedro de una buena producción, una buena productividad, incluso mejorando la productividad, proteger el medio ambiente, conservar nuestros recursos, como ya habíamos dicho, disminuir el uso de compuestos químicos y de alguna manera, y esto también es muy importante, conseguir una autonomía tecnológica. Y esto no necesariamente tecnologías sofisticadas, capacidades de respuesta aplicables y que desviándonos un poquito del tema, vemos por ejemplo cómo nos tocó responder a esta pandemia. De hecho, esto ha evidenciado casi una total dependencia Doctora Gretti, disculpe. Productos de salud no deben pasar en ningún otro sector. Entonces, una agricultura de acción es básicamente la... Doctora. ¿Me escuchan? Ah, ya. Sí, lo que pasa es que sí se estaba cortando por un momento lo que estaba mencionando. Sí, les hablaba de la agricultura de precisión, de la cual ya hemos hablado en la anterior transparencia, y bueno, también de las buenas prácticas agrícolas. Ya entrando casi al tema, cuando hablamos de agricultura sustentable, estamos también haciendo uso de otras tecnologías que parten de la biotecnología, pero que también se asocian, por ejemplo, a la ciencia de materiales y de alguna manera a la misma ingeniería química, para conseguir que, digamos, los insumos críticos en la agricultura, como son los fertilizantes y los pesticidas, no vamos a hablar en este caso de las semillas mejoradas, porque no es el tema de la exposición, cómo es que estos principales insumos pueden de alguna manera acoplarse o integrarse a un sistema agrícola sostenible. La respuesta en buena cuenta está en la nanotecnología, que nos va a permitir dosificar adecuadamente estos insumos a través del uso de nanopartículas. Las nanopartículas, como su nombre lo dice, son entidades muy pequeñas, normalmente esféricas, que pueden ir desde 40 hasta 100 nanómetros de tamaño, de diámetro,
y que pueden albergar en su interior diferentes compuestos. Entre ellos pueden ser fertilizantes, pueden ser pesticidas, pueden estar asociados, por ejemplo, a otras células para hacerlos bioinoculantes. En fin, las aplicaciones son muchísimas. El hecho es de que estas nanopartículas se pueden sintetizar por vías químicas o biológicas de manera simple, y como les mencionaba, si las asociamos, por ejemplo, a fertilizantes o a pesticidas, lo que estamos consiguiendo es que la dosis sea también a esa escala nanométrica, y hablamos de nanoagroquímicos, y eso significa que a través de este diseño tecnológico vamos a poder optimizar las dosis de aplicación. Esto obviamente va a tener un impacto no solamente a nivel ambiental, es decir, de reducir el uso de pesticidas, de hacer que por el mismo hecho de bajar la dosis y trabajar a esa escala, por ejemplo, la absorción por la planta sea mejor y por tanto el efecto que debería tener también mejor, lo cual va a revertir en una mejor nutrición, en una mejor protección a la planta o el cultivo contra las plagas. Pero también de alguna manera va a hacer que puedan funcionar algunos otros aspectos, como por ejemplo los PGPRs, y de alguna manera mejorar también la fisiología de la planta. Por otro lado, tenemos también algunas nanopartículas que están diseñadas para llevar en forma dirigida dentro de las células algunos genes, por ejemplo, algunos dispositivos, algunos circuitos biológicos que nos van a permitir, por ejemplo, diseñar nanosensores que nos van a permitir el mejoramiento genético de las plantas, en tanto se puedan con las nanopartículas ingresar ADN, se puede ingresar RNA, de tal manera, RNA de interferencia, de tal manera de modular la expresión de genes en la planta. Entonces, en realidad, el abanico de posibilidades a los que nos llevan la nanotecnología y particularmente el uso de nanopartículas es muy grande, y repito, lo que va a posibilitar a futuro es que realmente podamos hablar de una agricultura sostenible con una mejora significativa en el rendimiento de los cultivos, y asociado a ello un proceso que sea ambientalmente limpio. El uso entonces de nanopartículas para diferentes propósitos en la agricultura es lo que llamamos ahora el nanofarming o nanoagricultura, que digamos en términos tecnológicos sería la nueva frontera en el desarrollo agrícola. Si bien es cierto, ha tenido un desarrollo muy rápido en los últimos 10 años, las posibilidades de ampliar las aplicaciones y los diseños tecnológicos son mucho mayores. Entonces estamos en un periodo en el cual este campo del conocimiento y de la tecnología está en su etapa de crecimiento. Entonces, ¿cuáles serían las aplicaciones? Mejoramiento de cultivos haciendo los microcarriers, o sea, las partículas que llevan material genético y, por ejemplo, dan lugar a plantas genéticamente modificadas. Esto puede funcionar a nivel de la ingeniería genética convencional, o también se pueden utilizar para, por ejemplo, edición génica. Se puede también utilizar las nanopartículas para mejorar el crecimiento de los cultivos. Ya habíamos hablado de los nanofertilizantes, es decir, encapsular en estas partículas los fertilizantes de tal manera que la absorción por las plantas sea mucho mejor. Se pueden utilizar para dosificar adecuadamente los pesticidas, y en vez de colocar dosis excesivas, muchas veces en la parte foliar o en el suelo, podemos bajar la dosis sin que ello signifique que no tenga el efecto adecuado sobre las plagas o los patógenos. Entonces, hay un campo de aplicación muy interesante en lo que es la protección de los cultivos. También se pueden diseñar utilizando las partes de las células, por ejemplo, algunas enzimas, algunos circuitos basados en la edición génica.
se pueden diseñar los sensores biológicos. Y hablando de agricultura de precisión, entre otras cosas, podemos censar la cantidad de nutrientes en el suelo, la cantidad de agua, la presencia de algunos contaminantes xenobióticos, etc. Podemos utilizar las nanopartículas como nanomateriales para hacer las enmiendas del suelo, o mejorar, por ejemplo, condiciones de salinidad o de alguna manera regular el contenido de humedad. Y con esto, de alguna manera, mejorar también la tolerancia a las plantas, por ejemplo, a suelos muy salinos. Se puede también bajar el efecto de las sequías en la medida que muchas de estas nanopartículas pueden tener materiales que absorben adecuadamente el agua. Y también de alguna manera se pueden utilizar estas nanopartículas para hacer biorremediación de los suelos. Entonces, entre las aplicaciones más importantes tenemos los nanofertilizantes para liberación controlada de fertilizantes, sobre todo los clásicos, nitrógeno, fosfato, potasio. El hecho de dosificar adecuadamente a esa escala nano va a hacer que las plantas increíblemente absorban mejor estos fertilizantes, y ya hay muchas experiencias en las cuales se ha visto un cambio o un aumento en el rendimiento y la productividad de los cultivos. Ya habíamos hablado de los nanoplaguicidas para obtener una protección adecuada de los cultivos sin la contaminación que significa el uso de estos mediante las prácticas convencionales. Ya habíamos hablado también de las nanopartículas para entrega dirigida de genes o RNAs, los nanosensores y los nanomateriales. Algunas de estas partículas o nanopartículas que tienen las funciones que ya las hemos visto pueden hacerse por vía biológica. Por ejemplo, las nanopartículas de plata, las de oro, las de cobre, preferentemente, o sea, las nanopartículas metálicas. Hay otras nanopartículas que todavía en su etapa primaria, como la que están ahora, están basadas en síntesis química, sobre todo para la detección para la construcción de nanosensores y detección de algunos contaminantes. Solamente voy a mencionar algunos ejemplos de cómo sería el uso de estas nanopartículas. En el caso de el uso como nanofertilizantes, lo que se hace es diseñar partículas que normalmente van a tener o van a estar doblemente revestidas. La idea es de que se genere al interior de la nanopartícula una superficie cargada negativamente, lo cual ocurre generalmente al interior de la nanopartícula, y la superficie misma de la nanopartícula cargada positivamente. Esto se consigue definiendo qué tipo de material se va a utilizar. Por ejemplo, el carragenano va, por su composición química, va a aportar con cargas negativas, mientras que el quitosano va a tener preferentemente cargas positivas. Al interior de esta, digamos, de esta doble cubierta van a estar los pesticidas o los fertilizantes, y la idea es que esta cubierta ya en la zona de aplicación, que puede ser el suelo o puede ser la superficie de la hoja, en tanto está hecho de material biológico, esta estabilidad sea de alguna manera reversible, de tal manera que producto de las condiciones del medio, como pH, humedad, etc., el contenido de la nanopartícula se libera. Y esto, ¿por qué es importante y por qué es interesante? Si comparamos con el uso convencional de los fertilizantes, por ejemplo, sabemos que en estas prácticas convencionales se pierden el nitrógeno entre el 40 y 70%, es decir, va directamente al suelo sin que la planta lo utilice. En el caso de fósforo es
es un poquito más crítico, 80 o 90%, y potasio entre 50 y 70%. Esto, al no ser absorbido por la planta, va a necesariamente persistir algún tiempo en el suelo, va a modificar las características físicas y químicas del suelo, en algunos casos va a percolar hacia las napas freáticas, con todos los efectos que obviamente se atribuyen al uso de estos fertilizantes químicos. Entonces la idea es que pueda dosificarse adecuadamente con el uso de estas nanopartículas. El otro uso interesante de las nanopartículas, dijimos, es el poder reemplazar el uso de pesticidas. Ya sabemos que normalmente los pesticidas no son de amplio espectro. Tenemos algunas familias de pesticidas también para determinados géneros de plagas o de patógenos. Muchas veces no hay suficiente conciencia o suficiente información para utilizar las dosis adecuadas de pesticida, y muchas veces se piensa que si se utiliza más, entonces se va a solucionar más rápidamente el problema, y esto puede ser temporalmente, porque después de un tiempo, por la propia capacidad de respuesta de los patógenos o de las plagas, puede haber resistencia. Entonces la idea es de que en vez de utilizar grandes cantidades de pesticidas, podamos tener dos alternativas: o encapsular los pesticidas a dosis muy pequeñas, pero que nos aseguren que van a ser absorbidas o van a ir al blanco, en este caso en el insecto o en los patógenos, y entonces van a causar el efecto letal que queremos. O utilizar nanopartículas metálicas que, sin contener los pesticidas, van a tener un amplio espectro y pueden ser utilizadas para combatir plagas, es decir, insectos, o para combatir patógenos, ya sean bacterias o hongos. De esto, por supuesto, ya existen estudios, aunque no hay ni producción comercial masiva de nanopartículas, y la aplicación todavía es limitada. Entonces, entre las cosas que pueden causar estas nanopartículas, puede ser estrés oxidativo, puede ser desnaturalización de enzimas, porque se pegan por ejemplo, a puentes disulfuro, al igual que en el caso del efecto del cobre, por ejemplo, van a desnaturalizar enzimas que sean dependientes de cobre. Pueden también tener efecto en la expresión de algunas vías metabólicas importantes, sobre todo cuando estas partículas, en este caso de plata, se ingieren, lo cual va a dar lugar, entre otras cosas, a que el insecto pierda la capacidad de sintetizar algunos materiales claves para su exoesqueleto, por ejemplo, y de alguna manera los haga vulnerables a las condiciones ambientales. De hecho, ya se ha visto, por ejemplo, la disminución de la síntesis de melanina. También se puede bloquear de alguna manera la respuesta inmune de estos insectos, y esto va a llevar a, por un lado, toxicidad crónica, y por otro lado, la pérdida de su capacidad de adaptación. También hay algunas partículas, como las que contienen inhibidores de tripsina, que pueden atacar directamente el sistema reproductivo y evitar que estos insectos se reproduzcan. También se han probado, igual en el caso de plantas, les decía, tanto para patógenos bacterianos, también en el caso de hongos, que son, digamos, de los más críticos. Tenemos que se han probado contra Phytophthora, Rhizopus, Fusarium, Alternaria, Botrytis, Coletotrichum. En el caso de bacterias, contra Xanthomonas, por ejemplo, que es también un problema, sobre todo para cítricos.
y son básicamente nanopartículas metálicas a las cuales se les sintetiza colocando, por ejemplo, cobre o zinc o plata. También hay nanopartículas de oro, nanopartículas de cobre. Entonces, en los estudios que se han hecho, se ha visto que efectivamente hay una buena respuesta de la planta, es decir, que se consigue una reducción significativa en la sensibilidad de la planta o la susceptibilidad a los patógenos. Y la ventaja de estas nanopartículas es que no van a ser tóxicas para la planta, aunque esto va a ser dosis dependiente, o sea, tampoco se trata de agregar en exceso, y por eso es necesaria también la información para cada tipo de cultivo, cuál es la dosis adecuada para conseguir el efecto deseado sin causar daño. No causa muerte, pero por ejemplo, en algunos casos se ha visto que se puede reducir el tamaño de la raíz o la altura, etc. Sin embargo, teniendo estos cuidados y utilizando bien la dosis, el efecto de estas nanopartículas metálicas va a ser significativamente mejor al uso de pesticidas, incluso de nanopartículas que encapsulan pesticidas, porque estas tienen un amplio espectro, no se van a acumular en el suelo, es decir, no van a ser estables por mucho tiempo, en algunos casos van a interaccionar con otros compuestos, de tal manera que no constituyen un riesgo. Como les mencioné al inicio, estas nanopartículas se pueden sintetizar por vía química y también por vía biológica. En realidad, lo que se requiere para la síntesis de estas nanopartículas es el metal que se va a utilizar, ya sea plata, cobre, zinc, y un agente reductor que va a pasar, que lo que va a hacer es justamente reducir ese metal y pasarlo a su forma elemental, que digamos es la forma activa, cómo va a tener efectos sobre las plagas o los patógenos. Este agente reductor puede ser un catalizador químico, y de hecho hay una tecnología que utiliza catalizadores químicos o agentes físicos, pero hay otra tecnología que es la que se propone en el marco de la bioeconomía y la agricultura sustentable, que es el uso de sistemas biológicos. Las células tienen un montón de componentes, enzimas que pueden reducir estos metales, y por lo tanto van a poder ser utilizadas para la síntesis, con la ventaja de que reducen grandemente los costos de producción y además van a hacer que la tecnología de producción sea más limpia. No se requieren químicos ni otros compuestos tóxicos, no se requieren condiciones, por ejemplo, como altas temperaturas o presión o el uso de solventes. No, se hace todo en condiciones de proceso moderadas, incluso muchas veces utilizando como solvente agua. Y la ventaja es que se puede escalar para una producción comercial. Entonces hay dos aproximaciones o dos estrategias para la síntesis de estas nanopartículas metálicas. La primera es lo que le llaman la estrategia top-down, que justamente hace uso de procesos químicos y físicos. Se puede utilizar, por ejemplo, se puede emplear energía láser en un solvente acuoso, se puede utilizar molienda, se puede utilizar electroexplosión, extrusores, etc. Disculpe, sí. ¿le queda 5 minutos? Ya, esto en muchos casos implica el uso de maquinaria costosa y no necesariamente son escalables. La ventaja de la estrategia que se llama bottom-up es que incluye lo que llamamos la síntesis verde, y en esta parte podemos usar, como ya mencioné, extractos de plantas, en realidad cualquier planta, extractos de microorganismos y de células como algas, y entre los microorganismos bacterias
y hongos. Por citar algunos ejemplos en bacterias, en realidad, como les dije, puede ser cualquier bacteria, Escherichia coli, de lo que se ha probado Escherichia coli, Lactobacillus, Bacillus, Pseudomonas, Geobacter, en hongos, la mayoría de los ascomicetos, por supuesto Aspergillus, Fusarium, Trichoderma, y en el caso de plantas también se ha probado de todo. Las plantas básicamente porque contienen, digamos que lo que sería el catalizador serían los flavonoides, las cetonas, los aldehídos, los ácidos orgánicos, terpenoides que puedan estar contenidos en estos extractos de plantas. Entonces, en un esquema muy simple, para el caso de extractos de plantas, simplemente se mezcla el extracto con la forma metálica, en este caso nitrato de plata, y como ya dijimos, el rol que van a cumplir estos extractos o los microorganismos es reducir la plata a su forma elemental, es decir, plata cero. En esas condiciones van a empezar a agregarse hasta un límite, por supuesto, y esto es lo que va a dar lugar luego a las nanopartículas. Obviamente, para estandarizar el proceso hay que hacer uso de algunas tecnologías, microscopía electrónica, para ver si es que los tamaños, usualmente se consiguen tamaños uniformes, pero digamos para hacer un control de calidad, se puede hacer uso de microscopía electrónica, y para verificar que la plata ha entrado a su estado reducido, vamos a tener uso de técnicas espectrofotométricas. Ya para terminar, la pregunta es, ¿esto que ya se está aplicando en otros países puede aplicarse en el Perú? ¿Es una tecnología muy complicada? La respuesta es no. Es decir, no es una tecnología complicada, pero la respuesta a esta pregunta, si es que se puede aplicar en el Perú, sí. Y no solamente se puede, sino se debe aplicar porque ya sabemos que el mercado de agroexportación en el Perú y el mismo mercado local para consumo nacional requiere obviamente el reemplazo de los pesticidas y de los fertilizantes o el uso óptimo de estos. Y entonces en esta última estrategia de optimizar el uso de estos compuestos es que se plantea el uso de estas nanopartículas de plata. Lo que nosotros estamos haciendo en la universidad, iniciando este proyecto, es justamente sintetizar las nanopartículas de plata utilizando hongos, en este caso Aspergillus. Vamos a empezar probando para hacer control de plagas y fitopatógenos en arándano. Vamos a probar su efecto, por ejemplo, en alternaria, en botrytis y en Phytophthora. En una primera etapa vamos a ver su efectividad in vitro, es decir, en pruebas de laboratorio, pero esto asociado a buscar información muy precisa, con lo cual vamos a hacer uso de técnicas de transcriptómica para ver el efecto que causa a la dosis media letal en estos patógenos. Esto es básicamente el procedimiento. Se requiere la plata en forma de nitrato y un hongo, en este caso puede ser la biomasa del hongo o el medio de cultivo en el cual ha crecido el hongo, y se va a transformar a plata metálica, y esto obviamente lleva a un cambio de color que lo podemos distinguir visualmente, pero sin embargo lo cuantificamos por técnicas espectrofotométricas. También, como les había mencionado, se caracteriza química y físicamente por espectrometría UV visible, infrarrojo, y físicamente por microscopía electrónica. Luego se hacen las pruebas in vitro en laboratorio, como se hace con antibióticos, incluso con los mismos pesticidas, para ver si hay un efecto sobre las plagas que nos interesan, ya sean hongos, bacterias o insectos. En el caso de los insectos se les da en la dieta. Y la idea es de que, habiendo encontrado, como dije, la dosis mínima inhibitoria, luego se analice el espécimen, la bacteria, el hongo que ha sido afectado, para ver qué cambios fisiológicos han dado lugar a su toxicidad, y esto verificarlo en términos de expresión génica. Y ya para terminar, asociado a esto, es decir, por un lado estamos promoviendo la síntesis de nanopartículas y ver la dosis adecuada, cómo lo podemos aplicar para el caso de arándano,
pero también ya adelantándonos hacia otro tipo de nanopartículas basadas en nanomateriales. Para enmienda del suelo estamos trabajando en un proyecto de obtención de nanocristales de celulosa utilizando residuos de madera sobre los cuales crecen los hongos, lo degradan y luego haciendo un pretratamiento, biológico podemos obtener estos nanocristales. Igual se caracterizan por FTIR, infrarrojo, y nuestra proyección es que a partir de estos cristales de nanocelulosa podamos entrar también entonces ya de lleno en la síntesis biológica de nanomateriales, además de la síntesis biológica de nanopartículas metálicas. Bien, entonces creo que eso es lo que tenía que mostrar. No sé si es que tienen alguna pregunta, con gusto podré atenderles. Muchas gracias, doctora Greti. Bueno, gracias a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Luis Gabriel nos pregunta, ¿en qué países se está utilizando la técnica de nanopartículas? En realidad, como desarrollo de la tecnología en muchos países, la aplicación comercial está restringida a algunos países. Sé que se está utilizando en Japón, obviamente en Estados Unidos, en Europa, en Australia. Pero, y es porque tienen disponibilidad de estos insumos, ¿no? No hay todavía suficientes empresas en el mundo para atender, digamos, la demanda para el uso de estas nanopartículas. Muchas gracias. Bueno, desde el Facebook nos preguntan, ¿de qué forma se obtiene la dosis necesaria de nanopartículas para una determinada planta? Sí, como les decía, en el concepto de bioeconomía, a eso me refiero con primero generar conocimientos. Entonces la idea es de que todo esté guiado por información, digamos, muy precisa. Y la idea que nosotros tenemos de encontrar la dosis media inhibitoria y ver en qué parte del patógeno están actuando las nanopartículas de plata, es decir, qué partes se están afectando, qué genes se están prendiendo, qué genes se están apagando, qué vías de defensa del patógeno se han desactivado, cuáles otras se activaron, etcétera, es para finalmente decidir y decir, para tal tipo de patógeno y cultivo vamos a trabajar en este rango de dosis, ¿no? Digamos que no hay una dosis única, va a depender obviamente del tipo de patógeno y del tipo de cultivo. Lo que sí sabemos es que la acción de estas nanopartículas es de amplio espectro, es decir, una nanopartícula metálica de plata, de oro, de zinc, puede tener efectos contra bacterias, contra hongos, contra insectos, pero obviamente a dosis diferentes. Excelente. Lena Echeverry nos pregunta, ¿se ha llegado a estudios de toxicidad, en humanos de nanopartículas, en particular que emplean metales, y estudios de biolixiviación en suelos, como su paso a los cuerpos hídricos de estos materiales? Sí, justamente paralelamente al desarrollo de la biotecnología se han planteado estos aspectos de bioseguridad. La clave está en la dosis, ¿no? Y entonces, en tanto estas nanopartículas contienen dosis muy pequeñas, en primer lugar, no son ni siquiera tóxicas para las plantas, en primer lugar. En segundo lugar, no son tóxicas tampoco para el operador, o sea, para el hombre, obviamente en las dosis que se tienen que utilizar. Y en el caso del suelo les hablaba de que estas nanopartículas no llegan a ser solubles en agua y por lo tanto, y más bien lo que hacen, dado su naturaleza química, tienden a interaccionar con otros compuestos, por ejemplo, compuestos de azufre u otros, y se agregan de tal manera que no van a pasar a los cuerpos de agua. Sin embargo, obviamente, como he dicho, están trabajando
en ese aspecto, y la evidencia hasta ahora nos indica que no habrían problemas ni de toxicidad ni de recalcitrancia, digamos, en el ambiente. Muchas gracias, doctora. Y bueno, como última pregunta, desde el Facebook nos pregunta Kelly Michelle, cuando se sintetizan biológicamente las nanopartículas, ¿estas deben pasar por un proceso de purificación o limpieza para eliminar los restos biológicos? Estas partículas se pueden liofilizar, con lo cual vamos a concentrarlas. Normalmente se utilizan en suspensión, o sea, uno va a trabajar, por ejemplo, con el medio de cultivo, les mencionaba, en el cual creció el hongo. Normalmente en hongo se debe a la presencia de una enzima que es la nitrato reductasa. Entonces las partículas, cuando están en un medio acuoso, van a formar una especie de suspensión y se puede hacer separación por medios físicos. Entonces se forman, digamos, dos fases. A partir de ello se pueden recuperar las nanopartículas y, si quieren, en un siguiente paso, lo cual no es necesario en muchos casos, una liofilización ya de la fracción concentrada. Bien, tenemos más preguntas. Bueno, LA dice felicitaciones, y su pregunta es, ¿qué tecnologías o métodos utilizan para encontrar las dosis de nanopartículas que no generan toxicidad en la misma planta? Digamos que los ensayos básicos son los mismos que se aplican en principio cuando se trabaja con un pesticida convencional, pero los estudios que les he mostrado y los que estamos planteando incluyen no solamente este tipo de estudios convencionales, sino ya mencioné el utilizar herramientas de genómica, es decir, transcriptómica, proteómica, para ver de qué manera también está respondiendo la planta, ¿no?, al uso de estas nanopartículas. La planta y el patógeno. Bien. Hemos visto que en muchos casos genera mayor rendimiento o le confiere, de alguna manera estimula a un mayor crecimiento de las plantas. Esa información se tiene que contrastar con, por ejemplo, información referida a expresión de genes, producción de algunas enzimas o proteínas, etc. Entonces siempre lo que nosotros hacemos es utilizar herramientas de genómica, ¿no?, transcriptómica, proteómica. Yasmín Pérez pregunta respecto al valor económico, ¿el uso de este tipo de tecnologías es viable o es muy costoso? Como mencioné, entre las ventajas es que es menos costoso que la producción química. En realidad el proceso es muy simple de reducción. Entonces ya un proceso de escala industrial, incluso la infraestructura que se requiere es mínima, ¿no? No es un proceso costoso. Otra pregunta de parte de Kevin Guerra desde el Facebook. Pregunta si no implicaría un riesgo para la diversidad microbiana del suelo al ser de amplio espectro. Bueno, haciendo referencia, supongo, a las nanopartículas, ¿no? Sí, pero la idea no es, la idea de estas nanopartículas es que van a ser absorbidas por los mismos patógenos, o sea, por el tamaño que tienen, van a ingresar al patógeno. O sea, la idea no es que lo vas a esparcir en el suelo, sino de la misma manera como se hacen de repente, dependiendo de dónde está el patógeno, muchas veces en la superficie de los frutos, en algunos casos sobre las hojas, en otros casos sí, efectivamente sobre la raíz, ¿no? Pero digamos, en tanto haya más cantidad del patógeno respecto a otro tipo de microorganismos, el efecto se va a notar más sobre el patógeno. Sí, efectivamente, digamos, podría tener efectos sobre los microorganismos de la rizósfera, pero nuevamente la dosis es lo fundamental, ¿no?
Muchas gracias, doctora Greti. Bueno, estas han sido las preguntas que nos han enviado y también están consultando si puede proporcionar su correo para poder contactarla Sí, más adelante. sí, ciertamente puedo hacerlo. Me parece que estaba adelante. Aquí está mi correo. Bien, muchas gracias, doctora. Ok. Bueno, los interesados tomen un screenshot para que luego puedan contactarle a la doctora. La verdad, el tema ha sido muy interesante. Pienso que la nanotecnología es todavía una rama de la ciencia que recién está creciendo en nuestro país y es muy importante la difusión y Sí. con su ponencia estamos logrando eso. Muchas gracias a ustedes y nuevamente felicitaciones por el evento. Muchas gracias, doctora. Bueno, despedimos a la doctora Greti Villena Chávez, no sin antes reiterarle el agradecimiento por su participación en este simposio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes con todos. Entonces ahora procederé a compartir también por aquí para los que nos están acompañando por la sala de Zoom el link de asistencia de esta ponencia y les pedimos por favor que pacientemente esperen a que reanudemos después de este pequeño break en el cual nos encontraremos hasta dentro de una hora. Muchas gracias con todos. Cualquier duda o consulta pueden hacerlo a través del Messenger de la página de Facebook del evento o a través también, en este caso, pues del chat de manera privada, aquí también en la sala, o a través del correo. Estaremos encantados de responderles. Muchas gracias con todos ustedes. Continuaremos con la jornada después de este breve receso. Muchas gracias.